Te contamos lo que no sale en otros medios. Te mostramos la realidad y la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mandanos tu denuncia. Seguinos en las redes. La Izquierda Diario. Tenemos más de 2,5 millones de trabajadores afectados por despidos, suspensiones, recortes salariales. Esto, que no fue tapa hoy de ninguno de los grandes diarios, lo publicó el Observatorio de Despidos durante la pandemia de La Izquierda Diario. El ataque alcanza directamente a estos más de 2,5 millones de trabajadores, pero se extiende a sus familias, se extiende a las y los trabajadores informales, que ya de por sí venían siendo los más golpeados de esta crisis. Pero sin embargo tampoco entran en los números que se pueden relevar porque, como son informales, nadie sabe cuál es su situación. Esto forma parte de las consecuencias de un acuerdo que aprobó un 25% de recorte salarial a quienes no puedan ir a trabajar en estos días por la pandemia, no porque no quieren. Un acuerdo soñado por la Unión Industrial Argentina, firmado por la CGT y avalado por el gobierno. El acuerdo no puede ser más favorable a las empresas. Pensemos esto: el Estado paga el 50% del salario de los trabajadores. Las y los trabajadores resignan un 25% de su salario. Y el 25% lo paga la empresa. O sea que las grandes empresas, porque muchas de estas empresas son las grandes empresas de este país, pagan la misma cantidad de salario de lo que resigna un laburante que apenas llega a fin de mes. Pero incluso esto es mentira, porque el 50% que paga el Estado lo hace desde los fondos del ANSES, o sea que son los aportes que le corresponden a las y los trabajadores jubilados o que en algún momento van a querer llegar a jubilarse con lo que se les está pagando el sueldo. Obviamente, todo esto también va a afectar a los informales, como decía, a los pequeños comerciantes, que son los que dejan de poder vender más y también entran en crisis, y a todo el resto de la economía. De todos estos sectores, de los trabajadores formales y también de los trabajadores informales, la CGT hace como que no tiene ni siquiera que defenderlos en el discurso. No hace el más mínimo esfuerzo en intentar mostrar alguna postura combativa frente a los empresarios. De los informales directamente se olvida. De las y los pibes de Rappi, de las y los pibes de McDonald's, de Burger King, que están peleando por sus salarios, se olvida, les da la espalda. Un dato más del observatorio que me parece importante para que pensemos. Según la propia Unión de Personal de Casas Particulares, se calcula que alrededor de 500.000 de mujeres se vieron afectadas por los recortes o suspensiones. 500.000 de mujeres, que eran muchas veces el único ingreso familiar que tenían para mantener a sus hijos o hijas, hoy ya no los tienen más y, sin embargo, de ellas tampoco habla ninguno de los grandes medios. ¿Les sorprende un poco que esto no esté en las tapas de los diarios, en los canales de televisión de los grandes grupos multimedia? A mí no. ¿Y saben por qué? Bueno, por una sencilla razón. A los grandes grupos mediáticos, ligados a los sectores más concentrados del capital en la Argentina, les conviene no hacer gala de este acuerdo. Ellos ya ganaron con este acuerdo. Y mientras, como charlábamos con Miriam Bregman, seguir fogoneando toda una campaña sobre una supuesta liberación masiva de presos que no iba a suceder, pero que sirve para atemorizar a gran parte de la población mientras les están haciendo un saqueo brutal a sus salarios y destruyendo sus condiciones de vida. Los medios oficialistas tampoco salen a hablar mucho de esto. ¿Por qué? Porque claramente es un acuerdo favorable, completamente favorable a los grandes empresarios. Estos grandes empresarios ganan con los despidos que hicieron con un decreto de necesidad y urgencia que los prohibía, pero que nadie los obligó a cumplir.
y ganaron con el acuerdo con la CGT que rebaja lo que tienen que pagar de salario a un 25%. Y vienen ganando con la decisión de que los famosos proyectos a las fortunas que el oficialismo decía que iba a presentar, nunca salen a la luz, nunca salen del cajón y siguen siendo un mito urbano. Mientras en el Congreso hoy el único proyecto que hay para tocar las grandes fortunas es el que presentó Nicolás del Caño con Romina del Pla. Eso sí, estos recortes de salarios que avala el gobierno salieron rapidito. No hay ninguna duda que para con los empresarios había que cumplir de manera expresa. Pero los grandes empresarios están ganando con una ayuda indispensable, que es la de la CGT. Hugo Yasky declaró en los diarios del fin de semana que, como se escribió el acuerdo, da a entender que el gobierno se dio ante los empresarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la base de ese acuerdo, si se hubiese planteado de otra manera, hubiese tenido absoluta legitimidad. Era un tema de cómo comunicarlo, ¿vio? Porque la rebaja salarial, si se comunica bien, un poquito disfrazada, no caía tan mal. Aunque Página 12 sacó que hubo una pequeña disputa entre Yasky y Daer, en realidad, si uno escuchó también al titular de la CGT, estaban diciendo algo muy parecido. Si tienen alguna duda, escuchemos lo que decía Daer, el líder principal de la CGT, en El fin de la metáfora, por Radio 10, en el día de ayer. Parecen libres pensadores que te dicen, bueno, se rebajó esto, no, la verdad no se rebajó nada. Lo que hicimos es darle certidumbre, no a los que cobran salario, porque aparte lo que hay que aclarar es que esto no es salario, sino esto es una percepción de ingresos por la suspensión que tienen estas actividades. Y por supuesto, digamos, nosotros tenemos, la CGT tiene el marco de la realidad colectiva. Como escuchaban a Daer, no hay reducción de salario, es un bueno no sé qué. La realidad es que fue parte de la extorsión que vienen haciendo los grandes empresarios entre rebaja salarial o despidos. Luchar, jamás. Defender las conquistas de los trabajadores, jamás. A Daer eso es algo que nunca se le ocurriría. Pero Daer por ahí no lo nota porque no vive de un salario como cualquier trabajador. Daer vive como un burócrata sindical desde por lo menos 1992, que fue cuando fue elegido secretario general y gremial de ATSA Buenos Aires. Desde 1992 vive de la plata de sus afiliados que le permitieron comprar, entre otras cosas, algunos campos y algunos bienes a los cuales no acceden hoy quienes están en la primera línea de batalla combatiendo contra la pandemia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que es esta gente la que tiene que estar al frente de las organizaciones de trabajadores y obreras más importantes del país? Lo que se viene en el mundo es muy difícil de prever. No sabemos qué va a pasar con la crisis sanitaria, no sabemos qué tan profundo va a afectar la crisis económica, pero hay algo que sí ya estamos viendo. Los empresarios, acá y en todo el mundo, lo que están intentando es buscar que de esta crisis la clase trabajadora salga con peores convenios colectivos de trabajo, con más flexibilización, con menos salario, toda una serie de ataques sobre las malas condiciones de vida en las que ya estábamos viviendo y que habían significado grandes rebeliones en todo el mundo. Lo que también está claro es que si ellos van a seguir insistiendo con que la crisis la paguen los laburantes, por ahora tienen una garantía para que sigan ganando las grandes empresas. Y son estas conducciones sindicales, estas conducciones de la CGT, estas conducciones que actúan como voceros de las grandes empresas y ni se les ocurre mover un pelo para defender a las y los trabajadores. Lo que queda es una pregunta muy simple, pero que nos tenemos que empezar a hacer. ¿Vamos a seguir dejando que estas organizaciones estén en manos de los mismos burócratas que desde los 90 vienen entregando todas las conquistas laborales?
¿O vamos a aprender de las y los pibes de los McDonald's, de los Burger King, de los Rappi, que se empiezan a organizar de manera desde abajo y con sus propios métodos para que esta crisis no la paguemos nosotros?